En el sector oriental, cerca de Avdiivka, una breve operación ucraniana desencadenó pérdidas mucho más allá del campo de batalla. En menos de una hora, las fuerzas rusas perdieron vehículos blindados, la capacidad de combate de más de 100 soldados y sufrieron daños estimados en más de $60 millones. Las rutas de refuerzo colapsaron, el movimiento se estancó y el ritmo de mando se rompió. Las consecuencias no se desvanecieron cuando cesaron los disparos. Manténganse con nosotros para descubrir cómo este único golpe se convirtió en millones en pérdidas y desequilibró a las fuerzas rusas. Bienvenido a Fronteras sin filtros, donde desglosamos las estrategias que definen los conflictos modernos. A las 6:40 de la mañana, el área al este de Avdiivka ya estaba bajo una presión constante. Esto no fue el inicio de una ofensiva importante. No había columnas enmascaradas ni intentos visibles de avance. En cambio, de ambos bandos operaban en una zona donde la tensión se acumulaba lentamente y los errores se castigaban rápidamente. Las fuerzas rusas habían reunido una agrupación del tamaño de una brigada reforzada en el sector, estimada en 2.300 a 2.600 soldados. El despliegue se extendía a través de líneas de árboles, ruinas industriales y caminos de acceso abiertos. Esta dispersión redujo el riesgo de un único ataque, pero debilitó la coordinación. Las unidades se movían a menudo, cambiaban de posición y se exponían durante reubicaciones cortas. En los 12 días previos al contacto, las formaciones rusas perdieron más de 35 vehículos blindados y de apoyo sin un enfrentamiento decisivo. La mayoría de las pérdidas ocurrieron durante carreras de reabastecimiento, movimientos de rotación o intentos apresurados de ajustar posiciones. La actividad de artillería se mantuvo intensa, promediando de 1.500 a 1.700 proyectiles por día. Sin embargo, el impacto en el campo de batalla disminuyó a medida que las unidades ucranianas reducían la exposición y evitaban patrones predecibles. La efectividad de supresión cayó por debajo del 40%. Ucrania no trató el área como un terreno a mantener a toda costa. Los comandantes permitieron que los elementos rusos avanzaran, se detuvieran y se reposicionaran repetidamente. Cada movimiento reveló hábitos, tiempos y rutas. Con el tiempo, la presión se acumuló de manera desigual. Para el momento en que la actividad rusa alcanzó su punto máximo, el equilibrio ya no favorecía los números o el volumen de fuego, sino la paciencia, la observación y la preparación para un breve choque controlado. A las 7:15 de la mañana, los comandantes ucranianos cerca de Avdiivka ya habían finalizado un enfoque que rechazaba la lógica defensiva tradicional. El área no fue tratada como un terreno que necesitaba ser defendido, sino como un espacio donde las unidades rusas podían ser forzadas a reaccionar bajo presión. La 47ª Brigada Mecanizada definió su misión de manera limitada. El objetivo no era avanzar líneas u ocupar trincheras, sino provocar respuestas rusas que costaran tiempo y equipo. Los vehículos de combate de infantería Bradley fueron seleccionados para este papel, no como plataformas de ruptura, sino como herramientas para controlar el ritmo. Su tarea era entrar en contacto, aplicar fuerza concentrada y desengancharse antes de que los sistemas de mando rusos pudieran estabilizarse. La operación se construyó en torno a límites estrictos. Los planificadores calcularon que el combate directo no podía exceder los 27 minutos. Más allá de ese punto, la coordinación de la artillería rusa se recuperaría. La distancia también fue controlada. Las zonas de combate se establecieron entre 1,1 y 1,6 kilómetros, lo suficientemente cerca para atacar rápidamente, pero lo suficientemente lejos para evitar una exposición sostenida a fuego pesado. Se aceptó el riesgo, pero se midió con precisión. Un retraso de más de 90 segundos, en cualquier fase, daría a las unidades de fuego rusas tiempo suficiente para fijar coordenadas precisas. Ese umbral dictó la velocidad de movimiento, la duración del disparo y el momento de la retirada. Una vez que se cumplió el objetivo inmediato, permanecer en el lugar no ofrecía ninguna ventaja. Mantener el terreno solo atraería fuego más pesado y reduciría la movilidad. La retirada fue tratada como una fase planificada, no como una retirada desorganizada, lo que permitió a las fuerzas restablecerse y repetir la presión en lugar de absorber pérdidas en un único choque. Con esta estructura establecida, la siguiente fase dependía enteramente de la observación y el momento oportuno.
a partir de las 7:40 de la mañana. Las unidades ucranianas construyeron la operación en torno a la observación aérea constante cerca de Avdiivka. Vehículos aéreos no tripulados operaron en rotación durante 9 horas continuas, volados por 3 equipos separados para evitar la fatiga y las brechas de cobertura. Su tarea no era buscar al azar, sino observar patrones específicos. Los drones rastrearon el comportamiento de la artillería rusa, identificando ciclos de disparo, pausas y hábitos de reubicación. También monitorearon caminos, líneas de árboles y rutas expuestas que probablemente serían utilizadas por los transportes blindados BTR durante los intentos de refuerzo. Esta vigilancia produjo una imagen clara de la rapidez con la que las fuerzas rusas podían reaccionar una vez que se detectaba el movimiento. Los datos mostraron que la artillería rusa requería de 5 a 7 minutos para pasar de la detección al ajuste preciso del fuego. Esa demora creó una estrecha oportunidad. Los comandantes ucranianos planificaron el movimiento dentro de una ventana de 6 minutos, lo suficientemente corta como para negar el fuego corregido, pero lo suficientemente larga como para completar la aproximación. Las transmisiones de los UAV se compartieron en tiempo real con las tripulaciones de los Bradley y los líderes de infantería. Las decisiones sobre velocidad, dirección y momento se ajustaron continuamente, no se emitieron una vez para ser seguidas ciegamente. Aún cuando los cañones rusos hacían una pausa, las unidades ucranianas se movían. Cuando la actividad aumentaba, el movimiento se detenía. Esta fase resultó decisiva antes de que ocurriera cualquier contacto directo. Las fuerzas ucranianas no dependieron de la fuerza de su blindaje o de sus números, sino del control de la información. Para cuando los artilleros rusos pudieron refinar los datos de puntería, los elementos ucranianos ya habían cambiado de posición, cerrando la ventana y remodelando la lucha antes de que comenzara formalmente, antes de que las unidades rusas pudieran responder de nuevo. A las 8:02 de la mañana, los vehículos de combate de infantería Bradley comenzaron su aproximación hacia las posiciones rusas, avanzadas en el borde oriental del sector en disputa. El movimiento no siguió un único eje. En cambio, los vehículos avanzaron a lo largo de 2 rutas discontinuas, formadas por pliegues del terreno, estructuras dañadas y breves pausas controladas. La velocidad se limitó deliberadamente porque el tiempo de exposición importaba más que el impulso bruto. La fase de aproximación duró menos de 4 minutos. Una vez que los Bradley llegaron al punto de descenso designado, la infantería desembarcó en menos de 14 segundos. No hubo vacilación ni aglomeración alrededor de los vehículos. Las tropas se dispersaron inmediatamente, en una formación en abanico, reduciendo la vulnerabilidad y asignando a cada equipo una ruta de movimiento corta y claramente definida. La artillería rusa reaccionó rápidamente, pero sin precisión. Los proyectiles comenzaron a caer en un área amplia, golpeando terreno abierto y secciones vacías, en lugar de los puntos exactos de descenso. Una evaluación posterior sugirió que alrededor del 70% de los proyectiles cayeron fuera de las zonas de combate efectivas. El fuego creó ruido y conmoción, pero poco efecto táctico. La distancia ahora jugaba en contra de los defensores. La infantería ucraniana solo necesitaba cubrir de 80 a 110 metros para alcanzar las trincheras y la cobertura fragmentada. Mientras las explosiones lanzaban polvo y humo al aire, los equipos continuaron moviéndose en lugar de quedarse inmóviles. El caos interrumpió la observación y redujo el valor de las correcciones tardías. Cada segundo ganado reducía las opciones rusas. Una vez que la infantería entró en terreno cubierto, a un ajuste adicional de la artillería corría el riesgo de fuego, amigo o de munición desperdiciada. Lo que parecía una carrera breve fue una transición calculada, convirtiendo un cruce peligroso en una entrada controlada y eliminando la mejor oportunidad para detener la acción temprano. A las 8:11 de la mañana, los comandantes rusos intentaron recuperar el control de la zona de contacto, empujando refuerzos blindados hacia adelante. La respuesta fue urgente y mal coordinada. Se ordenó a 2 transportes blindados de personal BTR-82 y un BMP avanzar por una ruta directa hacia el área de combate. El movimiento priorizó la velocidad sobre la protección y dejó poco margen para el ajuste una vez comprometido.
Los vehículos avanzaron sin cobertura de humo, sin exploradores de infantería por delante y sin apoyo de UAV para proteger la ruta. Este enfoque lineal redujo el tiempo de reacción, pero eliminó la flexibilidad. Las tripulaciones de los Bradley ucranianos detectaron el movimiento temprano y desviaron la atención hacia el blindaje que avanzaba antes de que alcanzara una distancia de despliegue efectiva. El primer BTR fue atacado a corta distancia y deshabilitado en menos de 20 segundos. El fuego y el humo detuvieron la columna inmediatamente. El segundo BTR siguió la misma ruta y tuvo el mismo resultado. Fue impactado antes de que la tripulación pudiera reaccionar o desplegar infantería, colapsando el intento de refuerzo casi al instante. Momentos después se identificó un objetivo blindado separado. Una vez confirmado, se lanzó un misil desde una posición Bradley, impactando el vehículo antes de que pudiera reposicionarse o poner en funcionamiento su arma. Al menos un BMP también fue atacado con fuego directo y destruido durante el intercambio, lo que estaba destinado a estabilizar la situación. En cambio, aceleró su desintegración. Si la infantería rusa dentro y alrededor de los vehículos deshabilitados se vio obligada a salir a campo abierto. Sin cobertura blindada, el movimiento se convirtió en supervivencia. La coordinación colapsó a medida que los soldados se dispersaban por terreno expuesto. El factor decisivo fue la secuencia, no el volumen de fuego. El blindaje ruso entró en combate después de que las fuerzas ucranianas ya habían asegurado la observación y ángulos favorables. En menos de 3 minutos, el grupo de refuerzo dejó de existir como un elemento organizado. La velocidad, sin protección ni coordinación, se convirtió en vulnerabilidad en lugar de ventaja. Una vez neutralizadas las amenazas blindadas inmediatas, los comandantes ucranianos llevaron la operación a su etapa más peligrosa. El desenganche fue tratado como una maniobra activa, no como una reacción. En este sector, permanecer expuesto incluso unos minutos de más a menudo causaba más pérdidas que el choque inicial. La retirada se desarrolló en 3 capas deliberadas. La infantería comenzó a moverse primero, seguida por los vehículos, con fuego de cobertura mantenido en todo momento. Las tripulaciones de los Bradley permanecieron adelante el tiempo suficiente para suprimir los puntos de disparo rusos conocidos, limitando la persecución y evitando una rápida reorganización. Esta fase requirió una disciplina estricta, porque cualquier ruptura en el espaciado podría convertir una retirada ordenada en caos. A las 8:24 de la mañana, las fuerzas rusas intentaron interrumpir el movimiento utilizando armas antitanque y fuego indirecto. Un Bradley detectó el lanzamiento de un misil e inmediatamente alteró la velocidad y la dirección, rompiendo la línea de combate antes del impacto. Los proyectiles de mortero siguieron segundos después, aterrizando donde el vehículo había estado momentos antes. Otro Bradley encontró una resistencia más fuerte. Múltiples impactos dañaron su movilidad y lo obligaron a detenerse. A pesar de la pérdida de movimiento, la tripulación permaneció protegida. El vehículo no se convirtió en una pérdida aislada. En cuestión de momentos, un tercer Bradley avanzó bajo cobertura y comenzó la extracción. La recuperación tomó aproximadamente 2 minutos y 40 segundos, realizada a una distancia de menos de 300 metros del fuego enemigo activo. Todo el personal fue evacuado sin víctimas mortales, preservando a las tripulaciones entrenadas, a pesar del daño del equipo. Durante toda la retirada, las unidades ucranianas resistieron la tentación de devolver el fuego indiscriminadamente. Los enfrentamientos fueron selectivos, con el objetivo de negar en lugar de destruir. Una vez restaurados el espaciado y el mando, las fuerzas se desengancharon limpiamente, evitando que las unidades rusas convirtieran la retirada en persecución y asegurando que la operación terminara en los términos ucranianos. A las 9:05 de la mañana, si las fuerzas ucranianas trataron la retirada no como un final, sino como un reinicio. Los vehículos Bradley regresaron a roles de apoyo junto a los tanques Abrams, formando pequeños elementos móviles, diseñados para amenazar múltiples direcciones sin fijarse en un lugar. Este emparejamiento fue importante. Los Abrams proporcionaron una gran potencia de fuego y protección, mientras que los Bradley conservaron la velocidad y la flexibilidad dentro de un espacio confinado. Los movimientos fueron cortos y deliberados. Las unidades avanzaron solo lo suficiente para influir en las líneas clave, luego cambiaron de nuevo antes de volverse predecibles. Drones FPV
aparecieron en todo el sector y a lo largo de las probables rutas de aproximación. Su función fue más allá de atacar objetivos. Los drones vigilaban caminos, campos abiertos y pistas dañadas por donde los refuerzos podrían intentar moverse. Cuando los vehículos rusos intentaban avanzar y los drones atacaban directamente o guiaban el fuego, obligando a los conductores a reducir la velocidad, detenerse o desviarse. A las 9:40 am, las unidades rusas se enfrentaban a un problema creciente. Cada movimiento arriesgaba la detección por drones, mientras que permanecer inmóvil permitía que las posiciones fueran mapeadas para una acción posterior. Los comandantes se vieron obligados a dividir su atención entre las amenazas terrestres y el aire sobre ellos. Esta tensión retrasó la coordinación e interrumpió los intentos de recuperar el impulso. El blindaje ucraniano explotó el efecto. El fuego se aplicó selectivamente, no para tomar terreno, sino para negar corredores seguros e interrumpir el tiempo. Los equipos FPV operaron por delante del blindaje, reduciendo la incertidumbre y evitando sorpresas. El resultado fue una presión acumulativa. Las fuerzas rusas lucharon por concentrarse sin exposición. Sin embargo, tras la dispersión, debilitó la contraofensiva. En lugar de una escalada, las unidades ucranianas mantuvieron la contención. La presión se mantuvo constante en todo el sector. A última hora de la mañana, las consecuencias del enfrentamiento quedaron claras en todo el sector. Las pérdidas rusas fueron limitadas en escala pero severas en efecto. Los daños confirmados en el campo de batalla incluyeron 2 transportes blindados de personal BTR-82, un vehículo de combate de infantería BMP y un tanque de batalla principal inhabilitados o destruidos durante la secuencia de acciones. Además, se estima que entre 90 y 120 soldados rusos quedaron ineficaces para el combate debido a bajas, conmoción o pérdida de movilidad. El impacto financiero fue desproporcionado. Los vehículos destruidos e inhabilitados representaron un estimado de 22 a 28 millones de dólares estadounidenses, excluyendo el gasto en municiones, malos esfuerzos de recuperación de emergencia y los costos logísticos posteriores. Las pérdidas materiales de Ucrania fueron significativamente menores. Un vehículo de combate de infantería Bradley sufrió daños graves y requirió recuperación, con costos estimados de reparación o reemplazo inferiores a 4 millones de dólares. No se reportaron víctimas mortales entre la tripulación, lo que preservó al personal entrenado y mantuvo la cohesión de la unidad. Las consecuencias operativas se extendieron más allá del recuento de equipos. Los comandantes rusos se vieron obligados a detener los movimientos a gran escala en el área durante aproximadamente 11 horas. Al menos 4 rutas de refuerzo planificadas fueron abandonadas después de repetidos avistamientos de drones y amenazas de fuego indirecto. Las unidades ya posicionadas en avanzada se vieron obligadas a permanecer dispersas e ir reduciendo su capacidad para coordinar contraataques o concentrar la potencia de fuego. El costo a largo plazo fue el ritmo. Las fuerzas rusas aumentaron las medidas de reconocimiento y seguridad, consumiendo tiempo y recursos mientras ralentizaban los ciclos de decisión. Cada movimiento posterior requería un escrutinio adicional, creando retrasos y ampliando la exposición a ataques posteriores. Ucrania logró una ventaja local sin mantener el terreno. El enfrentamiento demostró que la presión controlada podía degradar la efectividad de combate sin una ruptura. Las pérdidas se midieron no solo en vehículos y dinero, sino en iniciativa, velocidad de reacción y libertad de acción. Este enfrentamiento no redibujó el mapa, ni produjo cambios dramáticos en el frente. Su importancia radica en otro lugar. Demostró cómo el control del tiempo, la observación y el movimiento pueden superar los números y la potencia de fuego. Ucrania aplicó presión, se desenganchó en sus propios términos y regresó antes de que las fuerzas rusas pudieran recuperarse. Las pérdidas fueron limitadas, pero la interrupción fue duradera. En la guerra moderna, obligar al enemigo a reaccionar tarde puede ser tan dañino como destruir equipo. Si este patrón continúa, encuentros similares pueden moldear la lucha más amplia más que las grandes ofensivas. ¿Crees que este enfoque puede mantenerse a largo plazo? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si valoras un análisis claro de batallas y armas modernas, dale me gusta al video y suscríbete.